propósito. Hoy vamos a estar hablando de este tema junto con Francisco Javier, que me acompaña el día de hoy. Y estoy súper contenta de estar acá con ustedes en Frecuencia. Bienvenido, Francisco Javier. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy contento, como siempre. Siempre digo lo mismo, pero siempre es cierto. Así que estoy feliz de poder compartir otra conversación conjunta. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, feliz también de estar acá contigo porque sabes que me encanta estos espacios de interacción contigo, de aprendizaje y por sobre todo disruptivos, que es algo que diría que te identifica tu manera. Sí, bueno, fíjate, no es tanto mi manera. Ahora vamos a explicar una cosita si me das oportunidad. No es Sí. tanto mi manera. Lo que quiero explicar es para quien no haya visto nunca a este tipo con estas gafas, este bigote y estas orejas. Yo hay mil cosas que hago muy mal, hay mil cosas que hago regular y hay algo en lo que tengo mucha facilidad, que es conectar, bajar información, que es a lo que llamamos el wifi, canalizar información. Canalizar no me gusta mucho, hay un campo de información para ser leído, pero bueno, entonces lo que quiero siempre dejar claro es que no es tanto la opinión de Francisco Javier o el bagaje de Francisco Javier, o igual sí, lo que transmitimos aquí, sino que yo me conecto con el wifi y todo lo que venga a través del wifi es lo que vamos a plasmar aquí. ¿Ves? Y dando la explicación ya se me ha ido la cosa de por qué introducía esto y a algo que tú habías, siempre me pasa lo mismo, algo que tú habías planteado al principio. Porque ¿qué es el propósito de vida para Francisco Javier? Había dicho yo. Que es una de las cosas que, ojo, quiero saber un poco de ti como persona, cómo lo has vivido. Por eso te Vale, lo digo. esta es la cosa. ¿Cómo lo he vivido? Y entiendo que es cómo es para todo el mundo. ¿Sí? Lo primero que sí querríamos, hablo siempre en plural en función del wifi, es establecer algunos conceptos de base. A Entonces, ver. sería ahora vamos a lo que has planteado, que es como siempre, me parece muy inspirador, muy interesante porque hay mucho de dónde tirar. Algo con lo que me voy encontrando mucho, Shadia, es con puntos de vista o creencias tergiversadas que campan a sus anchas por el mundo del desarrollo personal, espiritual y terapéutico. Sí, en todo lo que llevo de años en sesiones individuales canalizadas y en las formaciones, he ido comprobando el gran lío tremendo, enorme que la gente tiene con el asunto del propósito. ¿Por qué? Porque está muy condicionado por todo lo que compone el yo inferior. Me he encontrado mucha gente que está con el asunto del propósito desde el yo inferior, desde la personalidad o desde el ego. Y eso es un lío muy grande. Entonces, ¿cómo fue para mí? Y entiendo que es para todo el mundo. Unir desvelando, unir quitando capas, unir descubriendo algo que trascendía cualquier idea que yo hubiese podido tener. Yo, como mucha gente en desarrollo personal y espiritual, y me pasé durante años sufriendo porque no me encontraba el propósito vital y no encontraba en la dirección de mi vida y tal, y era un vacío tan grande que lo sufría muchísimo porque no encontraba, era consciente de quién podía ser yo o qué talentos podía tener, mas no encontraba dónde aplicar el famoso propósito. Entonces, a tu pregunta, resumiendo, en mi caso, y creo que entiendo que es el caso de la mayoría de los seres humanos, porque todo es técnico y todo funciona, todo tiene una estructura aquí en este planeta, es ir desvelando, quitando capas para que aparezca algo y súper humildes, súper abiertos a que pueda aparecer algo que nunca hubiésemos podido ni imaginar. Si a mí alguien me hubiese dicho que yo iba a canalizar, yo hubiese dicho, ¿yo? Eso es imposible. Pues mira, sí. Ese es mi propósito canalizar información. No, pero todavía no voy a hacer más spoiler para ver a dónde nos va conduciendo la conversación, porque yo en el pasado hubiese podido entender que mi propósito era canalizar información para la gente, y no es ese. Ok, ok. ¿Y cómo lo viviste? O sea, porque mencionabas esto de, bueno, o sea, siempre estás como en la lucha y creo que es una de las cosas que pasa mucho cuando las personas están en el desarrollo personal. Se habla tanto de estar en tu propósito, te va a traer tantas cosas, te va a dar tantas cosas que estamos como buscando la zanahoria todo el tiempo. Y entonces
no podemos ser, que tal vez yo creo que nuestro propósito sería ser nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y ya, y que vamos siempre a estar cambiando. Pero que hay algo que va a primar, sí creo que hay algo que prima a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a las personas? Mi primera pregunta sería, para ti y para el Wi-Fi, ¿qué le dirías a las personas que hoy están como en esa lucha con el propósito de vida, buscando? Es que tú siempre me pareces muy inspirada y sigues dando las claves. Una clave importantísima que yo tuve que comprender y que ojalá lo comprendamos todas, todos y todis cuanto antes, es que el propósito, señoras y señores, nunca es futuro. El propósito es presente, aquí y ahora, de qué me tengo que ocupar. Tú lo has dicho, es estar detrás de la zanahoria continuamente, y ahí la gente no se da cuenta de que está perdida de sí y está más en personalidad y en ego que en la expansión del ser. Si el propósito, la idea del propósito en el desarrollo personal y espiritual nos va a perder de nosotros mismos y nos va a confundir de camino y nos va a perder, por ahí no es. Y luego tú lo has dicho, hay tanta gente en lucha, y yo he estado ahí, que ya per se la lucha es inviable, por ahí no es. El ser nunca va a luchar por nada. Es el ego el que está manteniendo a la persona en lucha, menoscabándole su energía y manteniéndole en debilidad. Por eso hablo de las ideas fantasiosas y muchas veces erróneas que están en el mundo del desarrollo personal y espiritual, que no son ciertas. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Mucha gente está en lucha, como tú has dicho. Que eso no te estás dirigiendo al propósito. Claro. No. Y no es futuro, como yo me creí, como se crea tanta gente, es presente, porque a lo mejor el propósito se compone de todo el viaje vital, no de un resultado final. Mi propósito, en mi caso, me voy a poner de ejemplo, yo no sabía que se iba a dar una cuestión que era canalizar información, que el primer sorprendido fui yo. El propósito durante un largo periodo de mi vida era llegar a ser impecable en mis comportamientos. Cuando empecé a comprender de qué va todo esto y si quería acercarme al ser. Entonces comprendí lo pernicioso que es mentir, comprendí lo pernicioso que es no tener en cuenta a otros. O sea, son muchos ejemplos como para ir empezando a limar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Y quién nos dice que ese no es el propósito actual del momento presente? El propósito, insisten mucho en esto, no es un resultado a través del cual la vida va a despegar. No, el propósito es un continuo de momentos presentes, de lo cual me tengo que ocupar según las indicaciones de mi ser. También pasa otra cosa. Hay mucha gente que está en la cabeza intelectual, no en conexión. Entonces, el primer propósito, el primero tendría que ser lograr una verdadera presencia, un verdadero contacto para, a través de ahí, lo que decíamos, ir quitando las capas para que emerja algo que lo que necesita es recorrer un camino. Claro. No decir esto y ya está y me dirijo a ello. Muchas veces, y me lo he encontrado en muchas sesiones individuales, muchas veces el famoso propósito o hacia dónde se está dirigiendo la persona tiene que estar velado, porque si no, no va a recorrer el camino necesario, evolutivo, interior, como para que eso se desvele por sí mismo. Pero una persona que está, y esto es una de las claves de esta conversación, la persona que está, tú lo has dicho, en lucha por eso del propósito, no puede estar más alejada de ese supuesto propósito que se habrá de desvelar más adelante, porque no está poniendo ahora, por estar en lucha y estar queriendo encontrar algo, siempre desde el yo inferior, no está en conexión con el presente, que será lo que le ayudará a recorrer el camino como para que eso se desvele más adelante. ¿Lo sabía decir? Sí, me encanta. Te quiero preguntar qué es el yo inferior. ¿A qué le llamas yo inferior? El yo inferior es, y esto todo el mundo lo podemos identificar, el yo inferior es ese yo limitado con el que nos aprendemos, por el que aprendemos a identificarnos y que lo podemos identificar por toda la negatividad que se muestra a nivel pensamientos, a nivel de creencias, a nivel de emociones, a nivel de comportamientos, todo eso que nos mantiene en un no, que nos mantiene en la parte más humana y más ramplona cuando hemos encarnado para desarrollar divinidad, para desarrollar creación. Entonces, yo entendí que parte de mi propósito es no se ocupen, y esto ya lo hemos tocado en alguna otra ocasión, no se ocupen de estar, porque hay mucha gente que quiere crear realidades externas y también lo vinculan al propósito.
Entonces, Claro. no, si todavía no dominan, si todavía no tienen el dominio de la creación de realidades internas, ¿dónde van a crear realidades externas? Va a ser muy complicado, porque el universo sigue, ante todo, sigue un orden, y es de dentro a fuera. Si dentro no está en orden y no estoy en la posesión del gobierno de mi interior a nivel siento, pienso, digo y hago, para ver cómo creo mi realidad interior y no que me venga dada por ese yo inferior limitado y limitante, es que son matemáticas, no va a salir. El yo inferior es un no constante y una limitación constante. Y la gran putada, la gran putada, porque cuando empleo una palabra así, es que significa, y no hay otra más que para decir que es No una gran... pasa nada, claro que sí. Esta limitación puede ser consciente y en la mayoría de los casos inconsciente, con esos puntos ciegos de conciencia que suele tener todo el mundo. Sharia. Sí, sí, totalmente. Igual me encanta esto porque hasta que, o sea, no vamos a poder materializar nuestro propósito, que igual, yo por eso te decía, yo creo que algo prima, ¿no? Hay Ahí está. algo que siempre a lo largo de nuestra vida, y si miramos en retrospectiva toda nuestra vida y nuestra historia, hay algo por lo cual hemos sentido pasión, hemos despertado ese disfrute, nuestro ser se está en su salsa, como quien dice, como Ya. pez en el agua, en Sí. alguna cosa en particular, pero ojo, yo creo que, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, de mi experiencia. En mi sentido, en mi camino ha sido la comunicación. ¿De qué forma? De muchas formas. El canto, el teatro, la danza, la interacción con las personas. O sea, y por ejemplo ahora estoy acá en Frecuencia. Mañana, quién sabe. O sea, no lo sé, ¿sabes? Creo que todos tenemos como algo que en retrospectiva, si miramos, vamos a poder encontrar aquellas cosas que podrían identificar un propósito concreto, ya hablando de decir, por ejemplo, una profesión o decir algo así, pero el propósito como tal es siempre mayor. ¿Cómo ves tú esto que te digo de algo que prima, como más para guiarlo y hacer un filtro hacia las personas? No me voy a cansar de decirlo. Ok, Inspiras mucho las respuestas y tengo que ir tomando nota porque si no lo olvido. Eh, ok. es que toca las claves, clan, 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 ¿vale? Y entonces, por eso me encanta que entre los dos lo podamos desarrollar. Fíjate, y quiero recordar, todo lo que digo aquí no es opinión de Francisco Javier, viene como un cañonazo a través del wifi. Fíjate porque aquí está la gran confusión del ser humano. Tú has dicho, ¿cuál es nuestro propósito? Y aquí estos han dicho, no se equivoquen, no es su propósito, eso es del yo inferior. Es el propósito a través de ustedes. Y ahí es donde está confundida la mayoría de la gente. Mi propósito. No, quítate del medio. Desde el momento en el que estás diciendo mi propósito, y aquí hemos caído todos, no te das cuenta que es un yo inferior, una personalidad, un ego, que es el que está hablando y es el que te va a mantener perdido y perdida. Atención, esto lo subrayaría y yo haría un póster para las casas de los hogares mundiales. No es mi propósito. Por ahí nos perdemos. Es el propósito a donde yo habré de llegar como ser humano a un lugar interno tan desidentificado que verdaderamente y de verdad estaría al servicio de algo que me trasciende y, como tú dices, de algo mayor. Más, mientras la gente diga mi o nuestro propósito, es muy difícil, dicen ellos, que estén en ubicaciones internas donde de verdad estén al servicio. Tú lo has dicho, hay mucha también confusión con el asunto de las profesiones, que no tiene que ver con las profesiones. Y ahora vamos a poner un ejemplo de uno que me sé muy cercano, que es el mío. Por eso también, cuando hablamos, me encanta que hayas puesto el ejemplo de, en tu caso, la comunicación. O como hemos dicho antes, en el mío, la canalización. ¿Estos son los propósitos? No, son las herramientas, son las vías. También hay mucha confusión entre las vías y el verdadero propósito. El verdadero propósito, insisten muchísimo en esto, se tiene que ir desvelando y casi nunca es una elección consciente, va apareciendo. Es muy interesante que nos preguntamos qué es lo que tú realmente haces a través de la comunicación. Es muy importante, es muy interesante que yo me plantee qué es lo que yo realmente, no es lo que yo realmente hago, o no es lo que realmente tú haces a través de la comunicación, sino qué es lo que realmente ocurre a través de que tú estés comunicando y yo esté canalizando, porque es otra cosa. Y este es el ejemplo.
parte de ese propósito al cual yo me tengo que entregar, y también que me gustaría quitar ideas fantasiosas de mucha gente creyendo que el propósito va a ser una película de fantasía maravillosa, reluciente y hermosa y preciosa. Yo me acuerdo de uno que cumplió con su propósito, le torturaron y le crucificaron. Cuidado con qué son los propósitos. Porque hay Claro. mucha fantasía al respecto. Yo, para estar en eso que la gente llama el propósito, si es que fuese así, yo sé por dónde he pasado, yo sé lo que me supone a nivel humano y yo sé lo que me supone a nivel humano, y muchas veces no ha sido ni agradable, ni placentero, ni nada por el estilo. Entonces, yo soy un ser humano que ahora doy formaciones, hago sesiones individuales canalizadas, todo a través del wifi, que acelera los procesos muchísimo de la gente, ayuda muchísimo, y vale, pues ahora tengo esta herramienta. Más, yo hace unos años estaba en un pozo muy profundo, trabajaba como camarero, en otros países se dice mesero, 10 horas diarias para no llegar a fin de mes económicamente, y era una vida muy difícil y la vivía muy desgraciada. Con el tiempo me enteré que aquel camarero, gracias a la influencia de aquel camarero, poniendo cafés y conversando con los clientes habituales, pues me enteré de una mujer mayor que tomaba medicación para la depresión, y que gracias a aquel camarero que iba por la mañana y por la tarde a tomar un café y se partía de risa con él, pues de pronto dejó la medicación. Hubo una pareja que tenía muchos problemas, y a raíz de hablar con aquel camarero y con cosas que decía aquel camarero, pues de pronto encontraron otra vía. Son ejemplos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Que yo fuese camarero, mesero? ¿Que yo sea un canalizador? ¿Cuál es el propósito? Tocar las conciencias de los seres humanos a través de la verdad. Y la verdad no suele ser cómoda para la entidad ego, que es donde suele estar la mayoría de las personas. Con lo cual, la pregunta, señoras y señores, no es a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, y sobre todo ese afán de querer, porque por ahí no es. Ese es el yo inferior y es el ego. Todo esto se va desvelando poco a poco, y para eso hay que estar muy humildes, muy entregados, muy limpios a nivel interior, para comprender cuál es esa verdadera acción que se lleva a cabo a través de un canal, primero un terminal humano, y luego a través de un canal como una comunicación, una canalización, un camarero, una enfermera, un arquitecto. Yo una vez escuché algo que me pareció muy... Mira, y se me ha puesto el vello de punta. Escuché algo que a mí me asencilló, yo sé que no existe esa palabra, pero yo la uso, asencillar. Dice así, de hacer las cosas sencillas, y no complicarlas. La empleo en las formaciones, les digo, esto no existe, pero todo el mundo lo entiende y luego lo empiezan a usar en sus vidas. Una vez escuché me llegó de forma externa, escuché un concepto que a mí me ayudó mucho a comprender muchas cosas, que es: el propósito es la forma en la que tú puedes dar amor. No sé si es eso, Shadia, no lo sé. Más, a mí me inspiró muchísimo a salir de que yo tengo que ser un terapeuta. No puedo dar amor siendo un camarero. Cuidado, por favor, no nos confundamos con las formas, y cuando un ser humano está dando amor, de verdad, dando amor, ahí tiene pinta de que no está el ego, porque el ego no sabe amar de entrada, y no está la personalidad. Ahí la persona está, el ser humano está muy desaparecido de la personalidad para que algo trascendente, que es el amor, pueda ocurrir a través de él o de ella. Yo me acuerdo una vez, estaba en un hospital abarrotado de gente, la gente muy confusa, muy asustada, mucha gente, y había un señor en mitad de unas escaleras de paso, y había mucho lío, y mira, es que lo recuerdo y me emociona, y le vi 5 minutos. Aquel señor estaba en aquellas escaleras indicando dónde tenía que ir la gente. Por aquí, por acá. Lo que aquel hombre emanaba, por eso han pasado muchos años y me sigue impactando. Yo no sé quién era ese tío. Yo no sé ese señor quién era y qué estaba encarnando, pero sencillamente diciendo por esta puerta, y no salvando al mundo con grandes terapias, ni con grandes descubrimientos, ni con grandilocuencias. Era la encarnación del amor, de la sensibilidad, de la humildad, sencillamente indicando por qué puerta tenía que ir la gente en un estado de desesperación. Este señor estaba cumpliendo con ese supuesto propósito. Sí. No es nuestro propósito, es eso.
que ha de ocurrir a través de nosotros. Yo me lo he quitado de mi vida. A mí la palabra propósito me parece que está tan tergiversada y tan envenenada y confunde a tanta gente que yo la he quitado de mi vida y de las formaciones y de las sesiones individuales. Porque lía las que aclara. No, wow, eso que acabas de decir, Francisco Javier, yo creo que es la cereza del pastel. Esa energía que canalizamos, esa energía que encarnamos cuando estamos en nuestra salsa. Me viene como ese término, ¿no? Pero es como que estamos en nuestro ser está expandiéndose y estamos siendo amor. Justo antes de que lo dijeras estaba pensándolo. Estaba pensando en que cuando somos eso que venimos a encarnar y que venimos a traer en cualquier momento, independientemente del cual sea. Para algunas personas puede ser, no sé, la programación, el diseño, las matemáticas, no sé, gestionar. Es tan variado y, ojo, es muy variado para todos nosotros. Es muy variado también, porque hay momentos... Y cumple un propósito que sea variado. Sigue, sigue. Sí, ¿no? Y que hay momentos en los que vamos conociendo partes y fragmentos de nosotros que tal vez ese ser no había salido no habría salido en otros momentos y por ahí, bueno, vamos creciendo, vamos madurando y vamos como transformando nuestra energía y expandiéndola de otra forma. No sé si me explico mucho en ese sentido, pero Sí. creo que dependiendo de los entornos, ¿y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí antes me costaba mucho ser honesta, como decir la verdad, decir lo que pensaba. Y un día dije, yo ya no puedo sostener esto, no puedo no ser honesta, porque a veces como, bueno, es que no quiero ser mala persona, no quiero dañar, o tal vez lo que le voy a decir a la persona no le va a gustar porque es lo que pienso, pero no le va a gustar porque, bueno, puede herir sensibilidades, ojo, salvando las formas, ¿no? Por supuesto, pero igual, siempre decir la verdad puede ser un poco difícil. No todo el tiempo las personas están dispuestas a recibir. Bueno, es Ojo, y no sé difícil. si la verdad, el punto de vista de uno. Es difícil durante un tiempo hasta que uno se acostumbra. Te seguimos escuchando. Exacto. Y en un punto dije, no, ya no puedo ser así. Y esto tiene que ver con lo que decías del propósito. Creo que también nuestro propósito es eso, es como llevar esa información que está en ese punto ciego de conciencia de la otra persona, que tal vez nosotros desde afuera podemos verlo muy fácilmente y decir, mira, yo veo esto, no sé si te gusta o no te gusta, pero lo estoy viendo. Y ¿sabes qué? Creo que te puede servir verlo también. Creo que te puede servir verlo. Entonces, es esto, es encarnar una energía que vienes a traer, que vienes a expandir y que seguramente va a ser útil para el otro, ¿no? Yo creo, al menos eso es un poco lo que deduzco también de todo lo que dices. ¿Qué piensas? Claro. Pero no es lo que deduces de lo que yo digo, es porque tú sabes mucho también. Okay. Bueno, sí. Ya sabes que estos aquí van haciendo matizaciones porque las palabras son importantísimas y es que has tocado, es que vas tocando las palabras. Entonces, si somos terminales, muy humildes, de ser terminales, no de una energía, sino de una información determinada, porque cada terminal tiene un diseño para canalizar determinada información, ¿sí? Claro. Y porque a lo mejor la forma de hacer lo que tú has dicho es incluso callarme. Yo ahora mismo estoy en el proceso con una amiga íntima a la que adoro, está en una situación dificilísima, muy difícil, y no es una persona que haya hecho desarrollo personal, terapeuta, nunca en la vida. Tiene un olfato muy bueno para todo esto, pero le ha venido un tsunami tremendo y por cómo está gestionando todo esto. Entonces, yo tengo que estar muy fino, muy sintiendo cuándo es apropiado preguntarle, tú quieres saber y traspasarle una información, y tengo que estar muy fino en cuándo callarme, porque tengo que estar muy fino en cuándo callarme es ayudarle. Y en esto no suele estar muy fina la gente. Entonces, en lo que estás proponiendo es, sí, que debemos dar al mundo, más tenemos que estar muy conectados para saber qué es dar, porque a veces es retirarme. Y esto lo he dicho, Total. lo he visto mucho ya no solo en mi vida personal, lo veo continuamente en mi vida laboral, que a mí me contrata la gente para ofrecerle información. Pero a veces lo que he de ofrecer es, bueno, sostengo, escucho, ahora no es momento de intervenir, etcétera, etcétera.
Y algo muy bonito que has dicho, que lo has nombrado 2 veces y que aquí también lo entendemos muy bien, que es estar en nuestra salsa en referencia a lo del asunto de el propósito, han señalado algo que a mí me ha parecido muy bonito y muy útil para esa confusión que suele haber en el mundo del propósito, que ojalá esta charla que estamos teniendo sirva como para poder por lo menos plantearse de ¿estoy en lo cierto de todo esto del propósito de lo que estoy creyendo o me puedo abrir a otras posibilidades que no había dado? ¿No? Esto de estar en la salsa, ¿sí? Mucha gente cree que estar en mi salsa es dedicarme a las terapias naturales, por ejemplo. Hago un poco de broma, no por las terapias naturales, bendición que existan, sino por las posiciones fantasiosas en las que a veces estamos los seres humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es estar en mi salsa? ¿Estar dedicándome a determinada profesión o estar dando lo que a través de mí quiere emerger? Me pongo otra vez de ejemplo como para poderlo ilustrar muy bien. Mi ejemplo no es interesante, yo siempre lo digo en las sesiones, cuando me pongo de ejemplo estoy hablando de ustedes, ¿no? Por si sirve. Cuando yo era camarero, ¿yo estaba en mi salsa? No, yo era muy desgraciado. Más todos los días que me levantaba muy temprano por la mañana, intentaba por todos los medios ponerme en el mayor amor posible. Y me costaba mucho, muchísimo. Fue una escuela tremenda. Pero ¿qué ocurría? Que a través de estar en ese estrés de 10 horas diarias y venga gente y ahí sí había una cosa en la que yo cada vez era más auténtico, que lo hemos tocado, la autenticidad. Estaba más auténtico y daba la verdad. La verdad es esto que hay, lo nombramos sin miedo. A un cliente, a la jefa que me puede despedir y cada vez estaba más cómodo en estar dando la verdad a otros seres humanos, que es lo que necesitamos. ¿Qué era estar en mi salsa? Estar en una profesión de camarero o de gran terapeuta, o estar en mi salsa es voy a darte la verdad de esta situación y eso es estar en mi salsa, da igual el lugar que esté ocupando, que es donde se pierde mucha gente. Total. Hay personas que están cumpliendo ese propósito. Yo conozco un hombre que se ha consumido la vida y sigue consumido buscando un propósito sin haberse enterado de cuál ha sido. Es un hombre que por circunstancias tuvo que sacar a su hijo bebé él solo adelante, sin una mujer y a la vez trabajando y todo esto y no sé cuándo. Y entonces él nunca pudo aceptar que la gran cosa de su existencia era ser no padre, ese tipo de padre. Pero no, él siguió buscando algo trascendental, una cosa. Entonces, cuidado con los propósitos porque a veces está en algo tan sencillo como... ¿Cuántas veces he visto que uno de los propósitos, si lo llamamos así, un propósito central de una persona era alcanzar la dignidad interior en esta encarnación? Entonces, si esta persona está buscando a qué se va a dedicar, está muy perdida de lograr ganar el juego y aprobar la lección de que por fin he aprendido después de 40 encarnaciones a tener dignidad interior y a respetarme y que nadie va a invadirme. Pero hay gente que no, sigue buscando una ocupación, algo muy grande, algo más grande que encontrar la propia dignidad interior en esta encarnación después de que en 15 anteriores no la has conseguido. Entonces, por eso agradezco mucho el espacio que abrís y que abres con esta temática, porque hay mucha confusión y lo que necesitamos la humanidad y los seres humanos es cada vez estar más claros. Y la única manera de estar claros es poniendo los pies en el suelo, saliendo de la cabeza fantasiosa que muchas veces la New Age y la espiritualidad promulga y salir de los bulos están por ahí que más que centrar a las personas y aclararlas, es liarlas. Por eso muchas veces la gente me dice, tú eres un salvaje, y por eso hablamos de aquí en frecuencia de espiritualidad salvaje. Es que el ego es muy bestia con el ser humano y necesitamos una espiritualidad salvaje en el sentido de indómita, que no la dome nadie y que pueda ser muy realista y muy en contacto con la verdad para que este mundo de verdad pueda ser otra cosa, porque tiene el potencial de poder ser otra cosa. Mayor propósito que ese. Totalmente de acuerdo, Francisco Javier. Me encantó. Quiero decirle a las personas que si les gustó este episodio de Espiritualidad Salvaje, lo compartan. Primero que nada, que lo compartan.
y que nos dejen sus comentarios acá abajo pues en la cajita de comentarios, que te pueden conseguir también a través de tu página web que está aquí en pantalla, que es franciscojavier.com. Cuéntanos un poquito si estás haciendo sesiones, más que nada como para que la gente sepa. Sé que igual tienes tu comunidad ahí en tu página web y que todo el mundo específicamente vayan ahí a la página web si quieren conseguir a Francisco Javier. Sí, esto ya lo hemos dicho más veces. La página web, en mi caso, es como el eje central de toda la actividad. Ahí voy publicando toda esta información en forma de chascarrillos de conciencia, yo lo llamo así, donde además podemos participar, y es el lugar donde la gente antes se entera de las cosas de las actividades que voy a llevar a cabo. Y ahora estoy estoy cerrando ya las últimas plazas del viaje iniciático a Perú y Bolivia, que nos vamos en noviembre y ya quedan muy pocas plazas. Y sobre todo estoy ya dándole fuerte al lugar donde entrenamos y clarificamos todo esto que tocamos en estos espacios, que es la aceleradora, el lugar donde se aceleran todos los procesos. Y va a haber un evento, el evento K, te lo voy a decir, te lo digo, el 21 de septiembre, el evento K, donde va a estar lleno de sorpresas. Por supuesto, voy a expandir toda la información de la aceleradora. Voy a canalizar en directo mensajes para quien quiera y va a haber regalos en forma de masterclass exclusiva para las personas que acudan a este evento. El evento K es el preámbulo a que empecemos ya el entrenamiento potente de la aceleradora, porque todo esto de la espiritualidad, si seguimos acumulando conocimiento intelectual, es que se crea ahí un pegote que lo que necesitamos es ir clarificando e ir entrenando. Entonces, como yo lo he experimentado y en mis propias carnes y lo he visto a lo largo de los años, la aceleradora es lo que propongo. Así que a quien le interese el asunto del evento K el 21 de septiembre, a través de la web se pone en contacto con nosotros y ya les indicaremos cuál es la forma de poder acceder. Y luego, pues también en @ yo soy Francisco Javier en Instagram, pues ahí también voy dando chascarrillos de conciencia, pero el eje central, la web. Total, totalmente. Y ya saben que acá tenemos muchos episodios con Francisco Javier de espiritualidad salvaje. Si les gustó, les invito a que vayan y exploren en todos esos que tenemos, que también hemos hecho unas entrevistas en directo. Tenemos mucho contenido. Se van a playlist y ahí van a encontrar espiritualidad salvaje con Francisco Javier. Mi nombre es Shadia, Francisco Javier. Gracias por estar aquí hoy conmigo. Me encantó, como todos los directos que hacemos, como todos los episodios que grabamos juntos. Para mí es un placer estar contigo y poder llevar esta información a todas las personas que están buscando. Me siento profundamente y verdaderamente agradecido, porque poder hacer estas cosas es un lujo y poderlo hacer tan cálido, tan cercano y tan en confianza y tan bonito es más lujo todavía, y os lo tengo que agradecer muchísimo, tanto a Dolores como a ti, Shadia. Es un placer. Gracias. Gracias a ti y a nuestra comunidad hermosa que nos acompaña siempre.